autoridades departamentales, señores doctores, profesionales y no profesionales de toda el área de la salud, medios de prensa y difusión, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación del anteproyecto de ley del Código de Ética que se aplicará en el ejercicio de la medicina en el Uruguay. Para dar comienzo a la parte oratoria, solicitamos la palabra del presidente del Consejo Regional Montevideo del Colegio Médico Nacional, doctor Ernesto Pérez Penco. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todas las autoridades presentes. Estimados colegas, me honra en esta jornada representar al Consejo Regional Montevideo del Colegio Médico Nacional. Me honra en muchos aspectos. Primero, por poder cumplir nuestro objetivo, difundir el anteproyecto de Código de Ética Médica, parte esencial de nuestros cometidos. En segundo lugar, por poder manifestarnos públicamente ante los colegas de Montevideo, luego de 6 meses de trabajo, arduo de seguro, pero lleno de esperanza para llegar a este evento que tanto valoramos. La Regional Montevideo hace este esfuerzo de comunicación gracias al apoyo del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, por lo que agradecemos en la figura de su presidente, el doctor Ramiro Herrera, y su vicepresidente, el doctor Gerardo Uren, este aporte de vital importancia para la vida del colegio. La jornada de hoy está dedicada a la difusión del Código de Ética, pero no por eso pasaremos por alto las obligaciones dictadas por la Ley de Creación del Colegio Médico, que nos obligan, vale la redundancia, a realizar múltiples acciones ante los colegiados en nuestra región. No dejamos de recordar que Montevideo, con sus 12.000 colegiados, es la regional más fuerte del Colegio Médico Nacional. No por eso creemos que sea más importante que el resto de las regionales que la ley ha dispuesto que funcionen como tal. Pero el peso de esta regional se basa en el aporte económico para el funcionamiento global, lo cual, en razón de su importancia, no puede obviarse de cualquier consideración al respecto. Recordamos que la ley y el decreto reglamentario de la misma nos otorga poderes y deberes que no son más que obligaciones en el cumplimiento de la ley que no podemos obviar. El regional debe llevar el registro de los médicos habilitados en su región. Para ello se les enviará un comunicado con una dirección GNI a los efectos, asegurar el cumplimiento del Código de Ética Médica, evacuar consultas de los integrantes del colegio, ejercer la representación del Consejo Regional por medio de su presidente y su secretario, cumplir con las decisiones del Consejo Nacional en lo referente al logro de objetivos y fines, actuar como tribunal de conciliación frente a conflictos, elevar propuestas al Consejo Nacional para la elaboración del presupuesto general, obligación que ya hemos elevado, propuestas de nombre para la integración del Tribunal de Ética, quienes disertarán en esta instancia y ya fueran presentados ante el Consejo Nacional. Recaudar los aportes de los colegiados de la región. El objetivo superior es hacer carne en la comunidad médica nacional de los derechos de los pacientes y de los médicos, dejando de lado cualquier corporativismo al respecto. En definitiva, hacer hincapié en los derechos humanos, algo no menor en la consideración ética de cualquier actividad de los hombres y mujeres de nuestra nación. Pero también hacer hincapié en la educación médica continua, un insumo superior para hacer de la medicina nacional un instrumento útil y de calidad para el cumplimiento de sus funciones frente a la sociedad. Repito aquí la palabra del doctor Juan José Rodríguez Sentín, presidente de la Organización Médica Colegial de España. La colegiación no hace a los médicos buenos humanos, es un instrumento magnífico para hacerlos mejores. Muchas gracias por su apoyo en esta jornada. Démosle la palabra al doctor Bien Ilustrar. Agradecemos la palabra del presidente del Consejo Regional Montevideo del Colegio Médico Nacional, el doctor Ernesto Pérez Penco. A continuación, solicitamos hacer uso de la oratoria al doctor Antonio Turnes, experto en colegiación médica e integrante de la comisión electoral que supervisó la elección del colegio médico electo. Colegas,
señoras y señores, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la historia de la colegiación en Uruguay en esta jornada organizada por la Regional Montevideo. El colegio médico en el mundo se conoce con diferentes denominaciones. Hay muchas personas aquí presentes hoy que ya esto me lo han escuchado decir de distinta manera. El colegio, orden, council, existen con organizaciones desde el siglo XIX en casi todos los países. Comenzaron en Europa, en el Reino Unido, en España y Francia, y luego en los Estados Unidos. En América del Sur, Paraguay es ahora el único país que permanece cadenciado de este instrumento. El General Medical Council en Inglaterra, en el Reino Unido, desde 1858 rige el Medical Act, y la Asociación Médica Británica, que es la más antigua del mundo, le llevó más de 20 años conseguir que la ley fuera aprobada. En España, los colegios médicos comenzaron con las provincias. En Madrid estuvo instalado en 1893 y por un real decreto se regularon a partir de 1930. Y en Francia, el proceso llevó algo más que aquí, casi 100 años, de 1845 a 1945, cuando al término de la Segunda Guerra Mundial se instauró la Orden de los Médicos. En Argentina, los colegios provinciales no son nacionales, son regulados por la legislación provincial de cada provincia, rigen desde el año 56-59, en algunas, no en todas. En Bolivia hay colegio médico desde el año 72, en Costa Rica desde el año 40. En Chile, colegio médico desde 1948. En Brasil, el Consejo Federal de Medicina desde 1957 y en Venezuela desde el 45 también, la Federación Médica Venezolana con potestades de colegio. En Ecuador ocurre lo mismo desde el año 68, en Perú desde el año 69. En Cuba existió colegio médico desde 1940 hasta 1964, en que fue disuelto. Y en Colombia, la Federación Médica cumple funciones de colegio desde 1937. En Honduras, en Centroamérica, el colegio médico está desde 1965 y en México hay una federación de colegios médicos vigente desde el 97. En los países pertenecientes a la Confederación Médica de América Latina y del Caribe, la CONFEMED, de 17 países miembros, 12 tienen ya colegiación. Y hay 5 que no la tienen, 4 que no la tienen porque la ley no fue aprobada, y el quinto, Nicaragua, porque siendo aprobada está cuestionada por el gobierno actualmente. En Uruguay, desde 1920, el Sindicato Médico se preocupó por la ética y la deontología médica con publicaciones, ya desde 1921 en sus primeros boletines, aquellos referidos a la dicotomía de honorarios y otros problemas deontológicos que preocupaban a la profesión. En el año 1924, siendo el presidente del Sindicato Médico el doctor Roberto Berro, un distinguido pediatra que sucedió a Morco en la Sociedad de Pediatría, publicó y distribuyó el Código de Montpellier y el Código de Venezuela a todos los médicos del país, fueran o no asociados, como una necesidad de regular las relaciones interprofesionales. También en nuestro país, José Alberto Pradell, en la primera Convención Médica Nacional, alcanzó a presentar una ponencia en la sesión de clausura, pero por ser esa la de clausura no se pudo tratar el tema. Le encargaron elaborar un informe que resultó la pieza fundamental y fue presentado a la segunda Convención Médica Nacional en el año 1943. Allí realizó una exhaustiva investigación de lo que es la colegiación médica en el mundo. José Alberto Pradell, y con la ayuda del doctor Alejandro Sarachaga, el director entonces de la Biblioteca del Sindicato Médico, cuyo nombre lleva hoy, logra reunir abundante material en medio de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen ustedes lo que era reunir información de todo el mundo en medio de la guerra, con graves dificultades de comunicaciones y en un planeta que no tenía nada de parecido al de hoy, sin internet, sin comunicaciones actuales. Este era Alejandro Sarachaga, que fue un puntal para esta función, fue director del Hospital Pereira Rosell y era de los pocos directores que vivía dentro del hospital. En la Convención Médica Nacional de 1943, la segunda, cuando Pradell hizo de su regular trabajo, trajeron a un médico exiliado, que estaba viviendo en Uruguay, exiliado español, el doctor Manuel González Comelludo, que hizo una exposición sobre cómo era el funcionamiento de los colegios médicos en España, cosa que daba un testimonio de lo que era algo ya funcionando. En la Cámara de Representantes se presentó el 14 de diciembre del año 43 un proyecto de ley para crear la Orden de los Médicos, lo que entendemos hoy por colegiación, publicado en el Diario Oficial, que está citado allí en el año 44. Esto fue una comunicación que nos hizo el mismo José Alberto Pradell.
La comisión estudió el Parlamento ese texto, la integraban los doctores Arturo Lucich, Modesto Echepare, Salvador García Pinto, José Pedro Cardoso, el decano de la Facultad de Medicina, doctor García Otero, el doctor Raúl Benfield, que era asesor delegado del Sindicato Médico, y el relator José Alberto Nadie. Sin embargo, este tema no logró estado parlamentario, o sea, no pasó del estudio de la comisión. En 1966, a pedido del doctor José Alberto Pradilla y el doctor Enrique Comas, le trae la publicación del Congreso Mundial realizado en París, Congreso de Deontología Médica, al que concurrieron 45 países con colegiación. Y dicho congreso había sido realizado por la Orden de los Médicos. Debo recordarse los nombres de los legisladores que presentaron el proyecto a la Cámara de Representantes, los doctores que ya mencioné, pero hay algunos otros nombres como Francisco Boyer, José Pedro Cardoso, ya citado, Miguel Peñaló, José Rival, José Rivera Urios, Víctor Álvarez Menéndez, Ernesto Paradís, el padre del músico traumatólogo, Pantaleón Artesarán y Toribio Lazo. Aquí está Arturo Lucich, que era un hombre que estaba en las patriadas en la guerra de 1904, formando parte de la sanidad del Partido Nacional, ahí junto a Lamas, y integrando también el primer consejo arbitral que se generó en 1921. Allí tienen a Morquio, Turén, Manuel Quintela, Joaquín de Salterán, que ya tenía una artrosis, estaba sentado con el bastón, Elías Regules, profesor de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, y Arturo Lucich. Bueno, José Pedro Cardoso, que es de todos conocido y vivió afortunadamente muchos años, pudo ser parte de esta historia. En la colegiación en América Latina tuvo mucha influencia, para bien, la creación del Colegio Médico de Chile, que fue fundado por Salvador Allende y mantuvo estrecha relación con el Sindicato Médico Allende y el colegio, y fue inspiración para todas las asociaciones médicas de la región que buscaron lograr leyes similares inspirados en la creación del año 48 de Chile. Hubo múltiples visitas registradas allí en todos esos años y la corriente fue muy fuerte para fortalecer el vínculo y generar este proyecto. Desde entonces, las convenciones médicas nacionales siguientes, la tercera, cuarta y quinta, en los años 49, 55 y 56, trataron nuevamente el tema bajo diferentes aspectos. En la sexta Convención Médica Nacional realizada en 1972, se trató un proyecto liderado por el doctor Frederick Julia con la denominación Ley Orgánica de la Profesión Médica. En la séptima hubo un tratamiento similar en el año 84 y en la octava, realizada en el año 2004, se volvió a tratar. Aquí tenemos la figura de Frederick Julia, fallecido el año pasado, y también tenemos que recordar al doctor Rodolfo Canaval, que afortunadamente nos acompaña hoy con sus 93 años, que fue un puntal para extender la colegiación a todas las profesiones universitarias, no solo a la medicina. Entonces, por eso hubo un proyecto que se llama el Proyecto de Ley Marco del profesor Canaval, que se discutió durante mucho tiempo y en el Parlamento no tuvo andamiento en aquel momento y por eso continuó adelante el proyecto de la colegiación médica. En el año 1988, o sea, continuando aquello de las convenciones médicas, hasta el año 84, el Parlamento consideró un proyecto de ley cuyo puntal fue Tabaré Caputi, que nos acompaña aquí, pero que estuvo integrada, firmado en el proyecto por los representantes Oscar Lenzi, el propio Tabaré Caputi, Gustavo Varela, Carlos Pita, Manuel Pérez Álvarez, Andrés Toriani, Julio Aguiar, Gilberto Ríos y Julio Daverede. De todos ellos, salvo Daverede, los demás eran médicos o estudiantes de medicina próximos a graduarse. Algunos no se graduaron. Este proyecto de ley es aprobado en comisión, pero no es tratado en el plenario de la Cámara. Y en las legislaturas siguientes, del año 90 al 2005, se trató siempre en comisión, pero sin alcanzar un estado parlamentario. En el año 2006 comienza a ser nuevamente tratado por la nueva legislatura e impulso de los diputados Luis Galo Imperial, que nos acompaña hoy, Miguel Asqueta, Soñora y Álvaro Vega Llanes, y también Quintín Golano, que era representante por 33. Ustedes saben que teníamos desde el año 95 para Montevideo, los asociados del Sindicato Médico, y desde el año 97 un instrumento muy similar, el Código de Ética Médica del Sindicato Médico y de la FEMI, que eran prácticamente similares, salvo pequeñas diferencias de artículos.
Pero esto tenía un pequeño problema. El código de ética era aplicable a los afiliados a la institución y solamente tenía una sanción de tipo moral, no tenía ninguna otra consecuencia. Finalmente, el proyecto del año 2006 recoge diversas modificaciones fundamentales en relación con aquel que se había presentado en el 88, fundamentalmente en torno a la organización regional en lugar de la organización departamental de los colegios, modifica el límite de los aportes, situándolo en la mitad de lo que había sido el tope anterior, y múltiples observaciones que le formularon los constitucionalistas las fueron incorporando. Se activa y se desactiva el compás de otro proyecto, este de la colegiación médica, el de colegiación general, la ley marco de Carnaval, que no consigue sanción. La Academia Nacional de Medicina tuvo en esto algún papel. Así como en Francia la colegiación fue promovida por los sindicatos médicos y la Academia Nacional de Medicina, en París, en Uruguay, desde 2006, fue promovida por la Academia Nacional de Medicina, el Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior y posteriormente la Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrgicas se incorporaron a un movimiento del que se participó activamente. En agosto de 2009, finalmente, se aprueba por unanimidad de la Cámara de Representantes con el informe favorable de la Comisión de Salud por los legisladores que están mencionados allí, y pasa a estudio de la Cámara de Senadores, siendo estudiada por la Comisión de Salud integrada por los doctores Alberto Sil y Mónica Sabina. Y finalmente es aprobada por la Cámara de Senadores por mayoría el 9 de septiembre de 2009 y promulgada el 18 de septiembre de 2009 como la ley número 18.591 y publicada donde allí dice el Diario Oficial. El Poder Ejecutivo aprueba al año siguiente, el 25 de febrero de 2010, en el Consejo de Ministros, el decreto reglamentario de salud. Se integra entonces una comisión electoral para organizar la primera elección de autoridades del colegio, que comenzó sus tareas en marzo de 2010 y pudo superar las dificultades propias de este desafío, realizando la primera elección en octubre de 2011, del que surgieron las autoridades del Consejo Médico Nacional, del Colegio Médico Nacional y de los consejos regionales. El futuro tendrá que ver con nuestro propio esfuerzo y la capacidad de comunicarnos con los médicos. Ya ven que cuesta mucho movilizar a la opinión médica para temas tan delicados. Con la capacidad de adaptarnos a la nueva realidad y buscando las ayudas de las organizaciones hermanas en el mundo iberoamericano pueden transferirnos conocimiento y experiencia en los caminos de la vida. Es un buen campo para la cooperación internacional y para superar obstáculos. Una pequeña digresión a propósito de la instalación de los consejos, a propósito de los símbolos que se confunden de la medicina y que ha generado profunda confusión en el pensamiento de los médicos, utilizando símbolos diferentes pensando que son similares. Acá tenemos una representación de la actividad que dice que es de la medicina, pero en realidad no lo es, aunque hay algunos ejércitos incluso que tienen sus fuerzas armadas médicas identificadas con este logo. Hay una diferencia fundamental entre el bastón de Esculapio y el símbolo de Hermes, el dios Mercurio, que era el dios del comercio. Ojo, porque si toman el otro símbolo, ya de entrada vamos a caer mal. Entonces, el auténtico bastón de Esculapio es un bastón de una sola rama, muy rústico, con una serpiente sola, enroscada, tal como se representa en esta imagen. Bueno. Una organización que para nosotros es referente internacional es la Organización Médica Colegial de España, no solo por su antigüedad, sino por la comunidad espiritual que nos une a la madre patria. Allí está el edificio con la estatua de Cervantes enfrente, viendo que también cultivar el lenguaje y la cultura es parte de la medicina, y está nada menos que en la Plaza de las Cortes, o sea, frente por frente al palacio donde funcionan los diputados. O sea, esto da idea de cuál es la perspectiva que tienen desde una ventana mirar al frente, tanto de un lado como del otro. Acá tenemos a Juan José Rodríguez Servín, que es el actual presidente de la Organización Médica Colegial, y a un referente para todos nosotros que próximamente nos visita, la semana próxima, el doctor Marcos Gómez Sancho, que es el presidente de la Comisión de Deontología Médica y siempre nos está dando inyecciones de optimismo y de enseñanza con todas sus ponencias y escritos. Ya es un hecho el colegio. La primera elección de autoridades ya pasó. Luego que fueron investigadas las autoridades nacionales y regionales, y estos se abocaron a la elaboración del código de ética
de proyecto, el cual será plebiscitado y luego sancionado por el Poder Legislativo de acuerdo a lo que manda la ley. Es difícil encontrar las llaves dentro de todo este conjunto, pero seguramente lo van a poder encontrar, aunque sea una tarea propia de Quijote, pero siempre va a haber al lado de Quijote algún Sancho que le diga, che, por ahí vas mal, vení, vamos a seguir el camino y traer un poco a la tierra. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del doctor Antonio Turnes, experto en colegiación médica, integrante de la Comisión Electoral, que supervisó la elección del Colegio Médico electo por este reconto histórico de la colegiación médica en el mundo, ¿no? A continuación, solicitamos hacer uso de la oratoria al doctor Óscar Cruzet, consejero nacional y coordinador de la Comisión Redactora del Anteproyecto del Código de Ética Médica. Bueno, es un gusto estar acá, contribuyendo a una jornada más de discusión y conocimiento del anteproyecto que en realidad está abierto en la medida en que se hace en construcción con el aporte que después vamos a detallar de múltiples colaboraciones. Vamos a delimitar un poco el objetivo de la presente reunión porque la discusión detallada del código es sencillamente imposible en una reunión de estas características. El objetivo propuesto es mucho más modesto, es de discusión e intercambio de ideas, cuyo objetivo específico es el de proporcionar a los integrantes del Consejo Regional y a los del Consejo Nacional hoy presentes elementos de juicio para continuar en la elaboración y posteriormente en la aprobación. Se pretende obtener los mejores resultados para cuando los consejeros regionales planifiquen posteriores reuniones con los miembros colegiados de su circunscripción. La jornada de hoy no pretende ser exhaustiva, por lo que decíamos, ni solucionar problemas de redacción o definir perfiles interpretativos. La vastedad de la temática impone estas obligadas restricciones. ¿Cuáles son las bases fundacionales? Nosotros tuvimos un mes en la comisión que integro junto con los doctores Yobarán Bespaldi y Niso Gateño, hoy presentes, y Raúl Lombardi, que no lo vi. Trabajamos muy duramente, pero el plazo fue muy corto. Si nos hubieran dado 24 horas, no teníamos duda. Teníamos 13, 14 o 15 años de experiencia con los códigos de ética médica casi comunes del Sindicato Médico del Uruguay y de la FEMI. Por eso están subrayados dentro de las bases fundacionales como los decisivos. La propuesta de la 7ª Convención Médica Nacional, que Antonio Turnes acaba de referenciar, la propuesta conjunta del Tribunal Arbitrario y la Comisión de Bioética del Sindicato Médico, y finalmente el Código Español y el Código del Colegio Brasileiro de Médicos. Como se ve, 5 trabajos, pero en realidad centrados en torno a lo que era hasta este momento la experiencia de nuestro país en códigos de ética médica. Se agregan a ello una serie de aportes. Los vamos a citar en un orden que no es de prioridad, quizá más cronológico, pero que revela los aportes sustanciales que ha recibido. Uno es el trabajo de análisis que realizó la Academia Nacional de Medicina y que lo presentó al colegio el 29 de abril. Otros son las modificaciones de la unidad académica de bioética de la UDELAR, cuyo profesor, el doctor Hugo Rodríguez, está acá presente. Otra es la propuesta del SAI, vertida en la videoconferencia del 9 de marzo y complementada posteriormente con el informe del asesor jurídico del SAI, el doctor Gonzalo Fernández. Los aportes de la Comisión Nacional de Ética de la Investigación de la misma jornada, que sobre todo se centraron en el problema específico de la investigación científica en seres humanos y como verán ustedes en el documento que está circulando, ocupa un capítulo especial del actual anteproyecto. Los aportes de los consejos regionales todavía en marcha, los aportes resultantes de la prolongada discusión con el Consejo Nacional el 21 de mayo pasado, los aportes de la reunión general con los delegados de los consejos regionales, incluido el Regional Montevideo en el Hotel Radisson, y aportes individuales. Dentro de los aportes individuales, destacamos algunos, sea por el valor intrínseco o por la autoridad y versación de quienes lo suscribieron,
y allí figuran los nombres. Como siempre puede haber lamentables omisiones, pero hemos tratado de ser bastante descriptivos. La profesora Teresa Rotondo, Guido Berro, Pedro Montano, Francisco Quertanelo, Gonzalo Fernández, Rafael del Zahir y el profesor Hugo Rodríguez. ¿Cuáles fueron los criterios de trabajo? Yo me parece que este aspecto es muy importante porque de alguna manera pretende iluminar de qué forma se hicieron definiciones básicas antes de comenzar el trabajo, cuando teníamos estas bases o estas cuentas referenciales. Uno fue escribir el anteproyecto desde las obligaciones del médico. El objetivo era convertir el documento en un instrumento funcional para la configuración por parte del futuro Tribunal de Ética de aquellas conductas presuntamente violatorias del Código. Este tema fue muy discutido en la comisión, pero finalmente se resolvió por unanimidad. Entendemos que este enfoque deontológico primario de deberes del médico protege fuertemente los derechos del paciente, al requerir de manera permanente del profesional médico la observancia estricta de las conductas exigidas. Lo deseable sería establecer una suerte de balance. Después vamos a hacer referencia a alguna contribución crítica con respecto a este enfoque. Privilegiar este enfoque significa además que los otros aspectos del código, los didácticos y las eventuales relaciones jurídicas, si bien son importantes, pueden quedar ubicados en un segundo plano con respecto a este neto predominio pragmático. En su formulación, el segundo concepto fundamental se procuró alcanzar un equilibrio entre lo genético de las situaciones que el código incorpora, a fin de constituirse de alguna manera en un documento abarcativo, y lo específico de las situaciones concretas. En realidad, es imposible integrar en una única formulación normativa la riqueza de la realidad ética del ejercicio profesional, y entonces preferimos posibilitar con una formulación genérica que el Tribunal de Ética Médica interprete la mejor adecuación de la violación denunciada a dicha normativa genérica. Habiéndose verificado en los últimos años un desarrollo explosivo de la legislación bioética en nuestro país y teniendo el propio Código categoría de ley de la nación, se debe ser cauto en la redacción en cuanto a tratar de minimizar los eventuales puntos de conflicto entre la visión ética y la jurídica. Eso ha hecho que en lo que hasta ahora hay referencia de la legislación internacional y lo que ha sido la marcha de nuestra propia legislación, se intenta realizar una formulación de orden genérico para evitar esos futuros puntos de colisión. Por otro lado, aceptar un cierto grado de libertad interpretativa a cargo del Tribunal de Ética ha sido hasta ahora la enseñanza que se deriva de una muy rica experiencia proveniente de lo que hace el Código de Ética de GEMI de prácticamente 13 años, desde el 97, en donde no se verificó en ningún caso una insuficiencia proveniente del Código para la configuración de posibles violaciones éticas. Y nosotros en realidad estamos trabajando sobre esas bases y sobre bases de revisión y ampliación posteriores que fueron las que nombré. Transparentar, tercer aspecto fundamental, el proceso de discusión de la estructuración concreta de la articulada. ¿Por qué decimos transparentado? Porque de alguna manera queremos permitir que el colectivo médico pueda elegir con entera libertad y con los mismos elementos de juicio con que contamos nosotros la forma concreta que finalmente asumirá la articulada. Por eso decíamos que nuestro anteproyecto es una propuesta abierta, no una expresión ya consolidada. La transparencia supone también hacer explícitas las razones que hemos entendido pertinentes para incorporar los aportes, así como también aquellas utilizadas para rechazar algunos. Y supone también exponer los puntos de discusión que todavía subsisten y sobre los cuales no hemos podido o no hemos sabido expedir. De hecho, sobre un recuento casi total de 150 ítems, el 30% fue plenamente incorporado, la mitad con una aceptación parcial por algunos puntos en discusión y un 20% fue rechazado por diversas razones fundadas.
de este. El cuarto elemento fue eliminar cualquier calificación de la falta grave, ¿no? Por entender que la mejor competencia es la graduación de la misma en cada situación concreta por el Tribunal de Ética. Calificar la magnitud de la falta, teniendo el código categoría de ley, hubiera dejado al Tribunal de Ética sin margen de movilidad para ponderar en cada caso puntual la incidencia tan importante de los factores circunstanciales del caso. Intentar una muy difícil conciliación, quinto punto, entre la dinámica de actualización que requiere toda normativa ética con relación a la rigidez inherente al carácter de ley que tendrá el código. Esto fue un punto que fue motivo de mucha discusión, tanto dentro del grupo como con nuestros asesores jurídicos. El código con carácter de ley tiene una rigidez que puede no acompasarse con la marcha o la evolución de los criterios de la bioética moderna. Bueno, después de recorrer diversas alternativas con el apoyo de los asesores jurídicos, se terminó plasmando en el artículo 79 lo que dice allí: la enunciación de principios, normas y deberes hecha por este código no implica el desconocimiento de otras inherentes a los derechos y libertades fundamentales y a las bases éticas de la medicina. Como ustedes comprenden, queríamos una puerta y obtuvimos una puertita. La solución no es total, sin embargo, representa el marco de lo posible. ¿Qué etapas hemos tenido? Nosotros nos constituimos como grupo para empezar a trabajar en la primera semana de diciembre del 2011. Hasta el 12 de enero del 2012 tuvimos el tiempo para elaborar el proyecto primario. Después de allí comenzamos el proceso de discusión a los consejos regionales, mientras nosotros recibíamos las distintas propuestas y buscábamos cómo insertarlas o cómo incluirlas y con qué fundamento. Y finalmente, lo salté, es la etapa que comienza el 21 de mayo, en que hemos comenzado las reuniones con los consejos regionales y el Consejo Nacional, siendo esta la tercera de esas reuniones. Hay algunas propuestas que son de transformación radical del articulado de este proyecto. Cuidado, no quiero decir propuesta radical en sí misma, sino que aceptarla implicaría una revisión radical de lo que hemos trabajado como articulado. El primero de ellos es la propuesta del Dr. Mark Franz, que plantea reducir el Código de Ética Médica a 3 artículos. El artículo primero sobre la responsabilidad social del médico, el artículo segundo sobre deberes fundamentales de la profesión, que a su vez tiene 12 ítems, y el artículo tercero de tratamiento disciplinario. Y dice Franza que en el actual estado de desarrollo de la legislación bioética de nuestro país, un código de ética médica debía ocuparse única y exclusivamente de formular el recibo fundamental de valores que caracterizan la profesión y que nos identifican como tales. De alguna forma interpreta la realización del articulado de los códigos actuales, y se refiere entre otros al propio código español, como expresando una judicialización de la ética médica. Lo segundo es la propuesta del Gordon Cuyat, que pide reescribir el anteproyecto desde el punto de vista de los derechos de los pacientes, por considerar el actual documento de elaboración incluso en la mediación proteccionista para el médico y resultar muy laxo en cuanto al rigor utilizado para señalar un deber del documento. Y dice Cuyat, de alguna manera fundamenta que no encuentra el capítulo de derechos de los pacientes y que puede corresponder a esa actitud preventiva ante posibles juicios o a un posicionamiento corporativo. El proyecto parece guiarse principalmente por la defensa del médico y en cierta manera no refleja que lo esencial y primero es la salud y el proceso de enfermedad, y que el médico es secundario y subordinado a la situación de salud de las personas en el nivel comunitario, familiar e individual. Obviamente estas dos posturas no han sido recogidas en el código, pero un mínimo de honestidad intelectual se iba a plantearlas con los argumentos que dan quienes las están fundamentando. Con respecto al relevo judicial del secreto médico, hay dos visiones filosóficas y obviamente jurídicas contrapuestas, creando una contradicción insoluble. En el artículo 22 se dice que
del actual anteproyecto se dice que el respeto a la confidencialidad es un deber inherente a la profesión médica y se detallan aquellas situaciones que conocemos de largo tiempo atrás en las cuales puede ser relevado peligro de vital inminente para el paciente, negativa sistemática del paciente de un tercero acerca de un riesgo cierto, amenaza concreta para la vida del tercero o defensa legal contra una acusación del paciente. Y el artículo 23 dice con claridad que el médico no es confiable de la justicia, salvo cuando es designado perito por la misma, y tendrá derecho a reclamar de esta que recurra por sus propios medios para investigar un posible delito, sin que la justicia lo coaccione. El doctor Gonzalo Fernández, asesor legal del SAID, dice: sugiere incorporar que no se pueda revelar el secreto profesional sin autorización expresa del paciente o sin que medie la orden judicial respectiva, pues creo que el secreto médico, como todo secreto profesional, es judicialmente relevante. Y dice que aclara mejor la idea diciendo que salvo que fuera indispensable el realizar el relevo del secreto para un proceso judicial o que medie la orden del respectivo tribunal. Como se ve, esta postura y la del texto hasta ahora recogido no son compatibles. Y por lo tanto, la comisión lo puso en el punto 3.5 una versión A de la propuesta de la comisión asesora y una versión B de la propuesta de la asesoría jurídica del SAID. Vamos a mostrar, para finalizar, algunos artículos que son los que han motivado por distintas razones mayor discusión. Acá está el tema del conflicto de intereses en el médico como profesional de la salud. Debería evitar todo conflicto de interés que tergiverse su deber primario de beneficiar al paciente o a la comunidad. El secreto profesional debe respetarse en la redacción de certificados médicos con carácter de documento público. El médico tratante evitará revelar públicamente la patología concreta que aqueja el paciente, así como las conductas diagnósticas y terapéuticas adoptadas. No es éticamente admisible que, exigiendo a las instituciones públicas y privadas una conducta contraria, el médico ceda ante esta presión indebida. Estas son las exigencias profesionales que plantea con bastante nitidez el actual anteproyecto, que implica de alguna manera la clara aceptación por parte del médico del derecho del paciente a la libre elección de su profesional, aceptar la consulta solicitada por el paciente con otro médico, no abandonar arbitrariamente la asistencia del paciente y asumir las consecuencias negativas de sus actuaciones, ofreciendo explicaciones claras, honradas, constructivas y adecuadas. Lo que los cirujanos siempre aprendimos que caracterizó la actuación profesional de Pedro Larrea. La objeción de conciencia. El médico tiene derecho a abstenerse de hacer prácticas contrarias a su conciencia ética, aunque estén autorizadas por la ley. En ese caso tiene la obligación de derivar el paciente a otro médico. El profesor Pedro Montano, de la Universidad Católica, entiende, no voy a leer todo el texto, pero en definitiva entiende que disposiciones como esta estarían viciadas de inconstitucionalidad, porque contrarían lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución, que regula el ejercicio de la libertad de conciencia en el ámbito laboral. El tema de la fecundación asistida, nos quedamos con una formulación muy escueta de que el médico procurará evitar generar embriones sobrantes mediante técnicas de reproducción asistida, entre otras cosas porque tiene media sanción parlamentaria una ley que daría un marco legal específico a esta problemática, y parece bastante claro, o de sano criterio, que el anteproyecto sea menos restrictivo que el que se ha previsto. Tendrá la futura legislación si se quiere evitar esas colisiones a que hacíamos referencia. El artículo 50 en el numeral 2 dice que en caso de muerte con mantenimiento de funciones vitales por medios artificiales es permisible la extracción de órganos y tejidos, habiendo mediado el consentimiento de acuerdo con la normativa vigente. Disculpen porque una ley que tiene media sanción al momento de la elaboración del anteproyecto del código dice en realidad que, salvo que medie expresión contraria, se asumirá el consentimiento presunto. De manera que en este momento, obviamente,
continuar la discusión de esta ley puede tener algunas dificultades desde el punto de vista de su repercusión pública, pero entraría parcialmente en colisión con el consentimiento de acuerdo con la normativa vigente, porque en el artículo 52 supone o habla del consentimiento con carácter más bien explícito y no presunto. El conflicto de intereses del médico como investigador clínico cada vez tiene más jerarquía en todos los códigos de ética médica del mundo y cada vez se le exige más al investigador clínico en cuanto a su declaración, las precisiones que tiene que dar, los datos que tiene que aportar. Hay una ley en nuestro país que regula la ética de la investigación científica, que es muy precisa y detallada en este aspecto. Y finalmente, la segunda opinión es un derecho tanto del paciente como del médico. Este artículo fue tremendamente discutido y en realidad lo dejamos con esta formulación: derecho del paciente, derecho también del médico. No le establecemos ningún tipo de regulación a la forma en que haga la nueva consulta el paciente, y sí decimos que si la segunda opinión es solicitada por otro médico, el médico consultado deberá comunicarse con el actuante. Y a su vez que el médico tratante no está obligado a adoptar las conductas trazadas por una segunda opinión si no concuerda con ella. Bueno, y el anteproyecto se halla en este momento en una fase muy avanzada. Nosotros le hicimos llegar